Escucha este dato, porque probablemente no se lo esperaba. Según el informe más reciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre la población hispana en Estados Unidos, los hombres hispanos tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que los hombres blancos. La cifra es clara, alrededor de 93 casos por cada 100,000 hombres hispanos, frente a más de 114 por cada 100,000 hombres blancos. Suena a buena noticia, y en parte lo es. Pero aquí viene la parte que debería preocuparnos a todos. Cuando un hombre hispano sí recibe ese diagnóstico, las probabilidades de que el cáncer ya se haya extendido son más altas que en un hombre blanco con el mismo diagnóstico. Solo el 64% de los hombres hispanos son diagnosticados cuando el cáncer todavía está localizado contenido dentro de la próstata. En hombres blancos esa cifra es del 71% y la supervivencia a 5 años refleja exactamente esa diferencia. 94% en hombres hispanos, 98% en hombres blancos. 4 puntos que no deberían existir porque es el mismo cáncer con el mismo tratamiento disponible para todos. Menos casos, pero peor pronóstico cuando aparece. Eso no es casualidad, eso es un patrón. Y hoy le voy a explicar exactamente qué hay detrás de él, quién tiene la culpa de verdad y qué puede hacer usted esta misma semana para no convertirse en parte de esa estadística. Porque el cáncer de próstata es en realidad uno de los cánceres más vencibles que existen. Si se atrapa temprano antes de que salga de la próstata, la supervivencia a 5 años es prácticamente del 100% y a los 15 años sigue rondando el 97%. Pero si se atrapa tarde, cuando ya llegó a otras partes del cuerpo, esa cifra cae hasta apenas un 38%. Es el mismo cáncer. La única diferencia real es el momento en que se encontró. Y de qué lado de esa línea termina usted no tiene casi nada que ver con la suerte. Tiene que ver con la información que recibió y con si alguien le explicó a tiempo cómo vigilarlo. Así que antes de seguir quiero darle algo concreto, algo que pueda usar hoy mismo, aunque no escuche el resto de este episodio. Si usted tiene más de 45 años o si su papá, su hermano o su abuelo tuvieron cáncer de próstata, apunte esta pregunta para su próxima cita médica. ¿Cuál es mi nivel de antígeno prostático específico y cómo se compara con el de hace un año? Esa sola pregunta, repetida cada vez que va al médico, puede ser la diferencia entre atrapar esto a tiempo o descubrirlo demasiado tarde. Ya vamos a explicar por qué esa comparación importa más que el número en sí, pero quédese con esa pregunta. Ahora, estimado oyente, para entender por qué tantos hombres hispanos terminan del lado equivocado de esa línea, tenemos que investigar cómo se investiga un caso real. Hay varios sospechosos, algunos parecen obvios y no lo son. Otros están tan escondidos que ni los médicos los mencionan en la consulta de rutina. Vamos a examinar la evidencia de cada uno, descartar a los que no son culpables y llegar hasta el que sí lo es. Y al final usted va a saber exactamente qué preguntar, qué pedir y qué vigilar para que su nombre nunca aparezca en esa parte triste de las estadísticas. Empecemos por conocer a alguien que representa a miles de hombres en una situación parecida. Un hombre de 54 años, camionero jubilado, vive en Houston, Texas, se siente bien, duerme bien, va al baño sin problema, nunca ha tenido dolor. Y precisamente por eso, nunca pensó que necesitara revisarse la próstata. Me siento perfecto, les decía a sus hijos cuando lo animaban a hacerse un chequeo. Y ahí está el primer problema de este caso, uno que casi nadie explica con claridad. El cáncer de próstata en sus primeras etapas no duele. No hay síntomas, no hay señales que usted pueda sentir en el cuerpo. Me siento bien no significa nada aquí, porque sentirse bien es exactamente lo que se siente tener cáncer de próstata en etapa temprana. A diferencia de otros cánceres que avanzan rápido y sin avisar, el cáncer de próstata suele crecer despacio y de forma predecible. Eso le da a usted una ventana de varios años para atraparlo antes de que se convierta en un problema serio. El problema es que esa ventana es completamente silenciosa, no hay dolor que lo empuje a actuar. La única forma de aprovechar esa ventana es ir a buscarla usted mismo con un análisis de sangre antes de que el cuerpo le mande cualquier señal.
Y otra cosa que muchas familias no saben, el cáncer de próstata ya no es solo un problema de hombres de 70 u 80 años. Está apareciendo en hombres más jóvenes y en formas más agresivas. Si usted tiene 40 o 50 años, esto le importa ahora, no dentro de 20 años. Volvamos entonces a nuestro primer sospechoso en esta investigación, la edad. ¿Es posible que los hombres hispanos simplemente desarrollen la enfermedad más tarde y por eso se detecte en etapas más avanzadas? Cuando examinamos la evidencia, esa teoría no se sostiene. Los patrones de edad al momento del diagnóstico son parecidos entre hombres hispanos y hombres blancos en Estados Unidos. La edad por sí sola no explica la diferencia. Sospechoso descartado al menos como culpable principal. El segundo sospechoso es más tentador. ¿Será que el cáncer en sí mismo se comporta de forma distinta en el cuerpo de un hombre hispano? Es una pregunta razonable y la ciencia la ha estudiado, pero la evidencia disponible no señala una biología del cáncer fundamentalmente diferente que explique por sí sola esta brecha de 4 puntos en la supervivencia. El tumor no es más agresivo por el simple hecho de aparecer en un cuerpo hispano, así que este sospechoso también queda en gran parte fuera de la lista principal. Y eso nos deja con una pregunta más incómoda pero mucho más útil. Si no es la edad y no es la biología del tumor, entonces, ¿qué es lo que realmente está causando que se diagnostique tarde con tanta más frecuencia? Hay que seguir el rastro un poco más lejos, ¿no? Porque el estado de Puerto Rico ofrece una pista interesante. Ahí, la tasa de cáncer de próstata llega a 140 casos por cada 100,000 hombres, un 51% más alta que en la población hispana del territorio continental de Estados Unidos. Eso sugiere que dentro de la comunidad hispana hay muchas realidades distintas, con distintos niveles de acceso, distintas tradiciones familiares sobre hablar de salud masculina y distintos hábitos de revisión médica. No hay un solo hombre hispano típico. Hay millones de historias distintas. Y en la próxima parte de esta investigación vamos a encontrar el sospechoso que sí tiene huellas dactilares en la escena. El tercer sospechoso de esta investigación es mucho más aburrido que un mal gen o una biología distinta, pero es con mucho el más peligroso. Se llama acceso. Acceso a un médico de cabecera de confianza, acceso a información clara y acceso a alguien que le recuerde a usted año tras año que ese análisis de sangre existe y que le corresponde. Un estudio reciente, publicado en 2025 a partir de la encuesta de salud de la comunidad hispana, siguió de cerca los hábitos de detección de cáncer de próstata entre hombres hispanos en Estados Unidos y lo que encontró debería incomodarnos. Entre los hombres de 40 a 54 años, apenas 20 de cada 100 se habían hecho la prueba de antígeno prostático específico. Entre los de 55 a 69 años, la cifra sube a 46 de cada 100, todavía menos de la mitad. Y entre los mayores de 70 sube a 56 de cada 100, justo la edad en la que, como vamos a ver más adelante, muchos médicos ya no recomiendan seguir haciéndola de forma rutinaria. Es decir, la prueba se está haciendo menos en los años en que más importa y más en los años en que ya empieza a perder utilidad. El sistema está literalmente al revés. Y dentro de esa misma comunidad hispana, no todos los grupos están igual de expuestos. El estudio encontró que los hombres hispanos de raza negra tenían las probabilidades más bajas de recibir la prueba. Y entre los hombres cubanos de 55 a 69 años, la tasa de detección fue la más baja de todos los subgrupos analizados. La razón principal, una y otra vez, no fue el miedo ni la desconfianza en la medicina, fue simplemente no tener un médico de cabecera fijo. Los hombres sin un médico de cabecera constante mostraron muchas menos probabilidades de hacerse la prueba a tiempo, sin importar su edad o su nivel de ingresos. Pero el mismo estudio encontró algo esperanzador, algo que conecta directamente con un valor que casi toda familia hispana conoce de memoria, el apoyo familiar. Los hombres con redes familiares fuertes y con más apoyo social tenían más probabilidades de hacerse la prueba a tiempo. No es una coincidencia menor. Significa que para muchos hombres la diferencia entre revisarse o no revisarse no fue el miedo al resultado,
fue si había alguien en su vida, una esposa, una hija, un hijo, que se lo recordara y que lo acompañara a la cita. Ahí es donde entra otro personaje de este caso. Un hombre de 44 años en Chicago, Illinois, empezó a acompañar a su papá de 73 años a cada cita médica después de que su mamá falleciera. No porque su papá se lo pidiera, sino porque notó que las cartas de la aseguranza médica se acumulaban sin abrir sobre la mesa de la cocina. Su papá entendía el consultorio, pero no entendía la letra pequeña de lo que su plan de Medicare cubría y de lo que no. Cuando por fin se sentaron juntos a revisar los papeles, descubrieron algo que muchos hombres nunca averiguan. El análisis de antígeno prostático específico, cuando se hace como parte de la visita de bienestar anual, está cubierto por Medicare Parte B sin ningún costo adicional para hombres de 50 años en adelante. No hacía falta pagar de su bolsillo, no hacía falta esperar a tener síntomas, solo hacía falta saberlo y pedirlo. Ese hijo de Chicago se convirtió, sin proponérselo, en la pieza que le faltaba a su papá. Alguien que le hiciera la pregunta correcta en el consultorio. Y esa es una lección que vale para usted, para toda la familia que está escuchando esto ahora mismo. Si en su casa hay un padre, un esposo, un hermano mayor de 45 años que no ha hablado de esto con su médico, la persona que puede cambiar esa historia probablemente no es él, es usted. Y si usted mismo es ese hombre de 45 años o más, esta es su señal para preguntar, no para esperar. Ahora, sigamos con la investigación, porque hay un cuarto sospechoso, y este es el que tiene una historia verdaderamente extraña detrás. Uno pensaría que para un cáncer tan común y tan vencible, cuando se atrapa a tiempo, todo el mundo estaría revisándose sin falta. Pero lo que ocurrió en la medicina de Estados Unidos fue casi lo contrario. En 2008. Y de forma más amplia en 2012, el grupo que establece las guías de detección en Estados Unidos, conocido como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, recomendó en contra de hacer la prueba de antígeno prostático de forma rutinaria. Básicamente le dijeron a los médicos que dejaran de ofrecerla. Y hay que ser justos, la lógica detrás de esa decisión no era descabellada en ese momento. Se estaban encontrando muchos cánceres pequeños y de crecimiento lento que probablemente nunca le habrían hecho daño a nadie, y sin embargo se trataban de todas formas con cirugía o radiación, dejando a algunos hombres con problemas reales de incontinencia o disfunción sexual. Era una preocupación legítima. Si la detección estaba causando tanto daño, tal vez había que frenar. El problema estuvo en el estudio en el que se apoyaron para tomar esa decisión. Un ensayo clínico grande, conocido como PLCO, comparó a hombres que recibían la prueba de rutina contra hombres que supuestamente no la recibían y encontró casi ninguna diferencia en las muertes por cáncer de próstata entre ambos grupos. Suena a un caso cerrado, pero cuando los investigadores examinaron los datos más de cerca, encontraron algo revelador. Alrededor del 80% de los hombres en el grupo que no debía recibir la prueba terminó haciéndosela de todos modos por su cuenta fuera del estudio. En otras palabras, el estudio no estaba comparando hacerse la prueba contra no hacérsela, estaba comparando hacerse la prueba contra también hacerse la prueba. Y por supuesto no encontró diferencia. Aquí es donde el expediente se pone realmente interesante. Después de que esas guías les dijeron a los médicos que frenaran la detección de rutina los casos de cáncer de próstata avanzado, el tipo que ya se había extendido y que empuja hacia esa cifra de supervivencia del 38%, comenzaron a subir en todo el país. Más hombres estaban llegando al consultorio cuando ya era demasiado tarde para curarlo con facilidad. Y cuando los investigadores volvieron a hacer los cálculos del mismo ensayo PLCO, corrigiendo esta vez la contaminación de los datos, encontraron que la detección regular con antígeno prostático específico, cuando se hace de verdad, reduce las muertes por cáncer de próstata entre 1/4 y 1/3. No era un empate, era una herramienta que funcionaba mal evaluada por un error metodológico que le costó caro a miles de familias. Con el tiempo, las guías se fueron corrigiendo. Hoy, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos recomienda que entre los 55 y los 69 años, la decisión de hacerse la prueba sea individual, conversada entre el hombre y su médico, tomando en cuenta sus valores y su situación. Para hombres de 70 años en adelante, generalmente recomiendan en contra de la detección de rutina, porque a esa edad los riesgos de tratamientos innecesarios suelen pesar más que el beneficio esperado.
Y organizaciones especializadas en urología han ido incluso más lejos con guías más recientes que recomiendan empezar la conversación sobre la primera prueba entre los 45 y los 50 años para un hombre de riesgo promedio y entre los 40 y los 45 años para hombres de mayor riesgo, algo que vamos a explicar con mucho más detalle en un momento porque ahí está una de las piezas más importantes de todo este expediente. Por ahora, quédese con esto. La confusión de casi 15 años de guías cambiantes es en gran parte uno de los verdaderos culpables detrás de esta historia. Muchos médicos siguen operando con la información antigua. Muchos pacientes escucharon hace años que ya no hace falta hacerse esa prueba y nunca se enteraron de que esa recomendación cambió. Puede que a usted le hayan dicho exactamente eso hace 10 o 15 años y que nunca nadie le haya avisado que la conversación cambió. Ese malentendido, repetido consultorio tras consultorio, año tras año, es exactamente el tipo de brecha silenciosa que explica por qué tantos hombres, especialmente en comunidades con menos acceso constante a un médico de cabecera, llegan tarde. Pero antes de seguir armando el expediente, hay un quinto sospechoso que merece su propio interrogatorio, porque es el más escurridizo de todos. Se trata del propio análisis de sangre, el antígeno prostático específico, esa prueba que probablemente usted ya se ha hecho o de la que al menos ha escuchado hablar. Y aquí está lo que casi nadie le explica con claridad. Ese único número puede engañarlo en las dos direcciones. Puede asustarlo sin necesidad y puede tranquilizarlo cuando en realidad debería estar preocupado. Empecemos, amigos, por entender qué es en realidad. El antígeno prostático específico es una proteína que produce la próstata, cuya función normal es ayudar a licuar el semen. Una pequeña cantidad se filtra constantemente hacia el torrente sanguíneo y eso es justamente lo que mide el análisis. La parte clave, la que cambia todo, es que este número no mide cáncer directamente, mide actividad de la próstata. Cualquier cosa que irrite, agrande o presione la próstata puede empujar más de esa proteína hacia la sangre, tenga o no tenga que ver con cáncer. Piense en el antígeno prostático como en la alarma de humo de su cocina. Es una herramienta valiosa y usted quiere tener una en casa, pero una alarma de humo no le dice qué se está quemando. Puede sonar por un incendio real o puede sonar simplemente porque se le quemó el pan en el tostador. De la misma forma, esta prueba le avisa que algo está pasando en la próstata, pero por sí sola no le dice si ese algo es cáncer o si es algo mucho menos grave. Entonces, ¿qué más puede elevar ese número además del cáncer? Bastantes cosas en realidad. La próstata agrandada, algo que le ocurre a casi todos los hombres con la edad, es una causa común. La prostatitis, que es simplemente inflamación o infección de la próstata, también la eleva, igual que una infección urinaria. Tener relaciones sexuales o eyacular en los 2 días antes del análisis puede subir el número hasta en un 40%, razón por la cual muchos médicos piden esperar ese tiempo antes de sacarse sangre. Incluso montar bicicleta puede afectarlo, porque el asiento presiona directamente esa zona del cuerpo. Y aquí viene algo que le debería quitar bastante ansiedad. Un número alto por sí solo casi nunca significa cáncer. De cada 4 hombres a quienes se les detecta un antígeno prostático elevado, aproximadamente 3 de ellos no tienen cáncer de próstata, así que un número alto no es motivo de pánico. Es motivo de mirar más de cerca, con calma y de la forma correcta, algo que le voy a explicar en un momento. Pero tampoco queremos restarle importancia sin más, porque ese mismo número puede engañarlo en el sentido opuesto, y esa es la parte que casi nunca se menciona en la consulta rápida de 15 minutos. Hay un medicamento muy común que puede bajar el antígeno prostático y hacer que un problema real se vea como si no existiera. Y esto es fácil de pasar por alto, tanto para el paciente como para el médico. El medicamento se llama finasterida y tiene un primo cercano llamado dutasterida. Son los mismos medicamentos que muchos hombres toman para la caída del cabello y para la próstata agrandada y hoy están por todos lados, especialmente porque se puede conseguir finasterida en línea con apenas unos clics solo para tratar la calvicie. La finasterida puede bajar el antígeno prostático hasta a la mitad.
Eso significa que un hombre podría estar tomando este medicamento y tener un antígeno completamente normal, mientras un cáncer real sigue creciendo justo debajo de esa cifra tranquilizadora. Conozcamos a otro personaje de este expediente. Un hombre de 68 años, ex mecánico, vive en Tampa, Florida. Empezó a tomar finasterida hace 6 años, primero por la caída del cabello y después su médico se la mantuvo también porque le ayudaba con la próstata agrandada. Cada año se hacía su análisis de rutina y cada año el número salía dentro de lo normal. Nadie, ni él, ni su médico de aquel momento ajustó ese número tomando en cuenta el medicamento. Cuando finalmente se descubrió el cáncer, ya se había extendido más allá de la próstata. Su caso no es único y las cifras lo confirman de forma bastante dura. En un estudio grande con veteranos atendidos por el sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos, los hombres que tomaban este tipo de medicamento fueron diagnosticados con cáncer ya extendido más del doble de veces que los hombres que no lo tomaban, con una diferencia de 6.7% frente a 2.9%. La señal de alerta temprana estaba ahí, simplemente estaba disfrazada. Si usted toma finasterida o dutasterida, hay una regla práctica que puede ayudar, aunque no es exacta. Tomar el número que le da el laboratorio y duplicarlo mentalmente para acercarse a su verdadero nivel. Pero esa regla varía bastante de una persona a otra y depende sobre todo de cuánto tiempo lleva tomando el medicamento. Entre más tiempo lleva tomándolo, más se puede estar enmascarando el número real. Por eso no conviene apoyarse solo en ese cálculo aproximado. Lo que realmente importa es la tendencia. Una vez que usted lleva un año completo tomando este medicamento, su antígeno prostático no debería seguir subiendo. Cualquier subida constante, incluso si el número todavía parece normal en el papel, es una señal de alerta que merece tomarse en serio, no restarle importancia. Y esto nos lleva directo al corazón de cómo atrapar a este culpable escurridizo en la vida diaria. Dejar de juzgar el antígeno prostático por un solo número y empezar a tratarlo como lo que realmente es, una línea de tendencia personal. Los médicos le llaman a esto la velocidad del antígeno prostático, una forma elegante de preguntar qué tan rápido está cambiando su número con el tiempo. Conozca a otro hombre de este expediente, 61 años, jardinero municipal jubilado en Phoenix, Arizona. Su primer antígeno prostático fue 1.3, un número perfectamente normal. Un año después subió a 1.7, 6 meses más tarde llegó a 1.9. Cada uno de esos números, visto por separado, seguía estando dentro del rango considerado normal, pero esa subida constante, sostenida en el tiempo, era una señal real, aunque ningún número individual sonara la alarma por sí solo. Su médico decidió investigar más a fondo precisamente por esa tendencia, no por el número final. Y ahí, en esa decisión de mirar la línea completa en lugar de una sola fotografía, está una de las diferencias más importantes entre atrapar esto a tiempo o dejarlo pasar. Así que si usted se lleva una sola cosa de esta parte del expediente, que sea esta, pídale a su médico que anote cada resultado de su antígeno prostático en el mismo lugar, año tras año, y que se lo enseñe junto al del año anterior, no solo el número de ese día. Esa comparación tan sencilla vale más que memorizar cuál es el límite exacto entre normal y alto. Ahora bien, hay algo más que muy poca gente tiene en cuenta cuando el antígeno prostático de usted sale elevado o cuando su tendencia empieza a preocupar. El siguiente paso no tiene que ser automáticamente una biopsia. Y esto importa, porque una biopsia no es cualquier cosa. Durante mucho tiempo fue la única forma de saber con certeza si había cáncer. Consiste en meter una aguja hasta la próstata para sacar muestras de tejido. La vía tradicional a través de la pared del recto trae consigo un riesgo real de infección entre un 5 y un 7% de los casos, además de sangrado, dolor y varios días de molestia. No es un procedimiento que uno quiera hacerse sin necesidad. Por eso hoy en día muchos especialistas recomiendan hacer primero una resonancia magnética de la próstata antes de siquiera considerar una biopsia.
La resonancia le permite ver si de verdad hay algo sospechoso ahí dentro y también le permite comparar el antígeno prostático con el tamaño real de la próstata, algo conocido como densidad del antígeno prostático. Una próstata más grande de forma natural produce más de esa proteína, así que un número alto en una próstata grande preocupa mucho menos que ese mismo número en una próstata pequeña. Es una diferencia que cambia por completo cómo se debe interpretar el resultado. Cuando los hombres con antígeno elevado se hacen primero una resonancia, en lugar de ir directo a la biopsia, los estudios muestran que se encuentran más de los cánceres realmente peligrosos, se detectan menos de los que nunca hubieran causado daño, y alrededor de 1 de cada 4 hombres puede evitar por completo la biopsia. Eso es enorme. Si pensamos en cuántas biopsias innecesarias, con su riesgo de infección y su semana de ansiedad, se pueden ahorrar simplemente cambiando el orden de los pasos. Pero seamos honestos con las limitaciones también, porque parte de ganarse su confianza es no exagerar los beneficios de nada. Una resonancia limpia no es una garantía absoluta. Incluso cuando el resultado sale negativo, aproximadamente 1 de cada 10 de esos hombres todavía tiene un cáncer que sí importa, escondido debajo de esa imagen tranquilizadora. Así que una resonancia limpia reduce mucho el riesgo, pero no lo borra por completo. Entonces, ¿cómo se maneja esa zona gris? Cuando su resonancia sale limpia o dudosa, pero la decisión de hacer o no una biopsia todavía no está clara. La herramienta más práctica aquí no le cuesta nada extra y su médico ya puede calcularla con la información que ya tiene sobre usted. Es otra vez la densidad del antígeno prostático. Un número más bajo en esa densidad significa menos probabilidades de que algo peligroso esté escondido, lo cual puede inclinar la decisión junto con su médico hacia observar de cerca en lugar de ir directo a la aguja. De todos los métodos disponibles para esta zona gris, este es el que tiene la evidencia más amplia y sólida detrás. Más allá de esto, existe un puñado de análisis más nuevos que también pueden ayudar. Hay pruebas de sangre como el índice de salud prostática, conocido por sus siglas en inglés como PHI, y otra llamada 4K Score. También existen pruebas de orina. La que probablemente tiene la evidencia más fuerte detrás se llama Stockholm 3, un análisis de sangre disponible en Estados Unidos, pero que todavía no cuenta con la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA. Un estudio reciente sobre este análisis, con 9 años de seguimiento, mostró que ayuda a detectar más cánceres agresivos mientras reduce el sobrediagnóstico de los que no lo son, aunque los especialistas todavía piden más validación en poblaciones diversas antes de recomendarlo de forma amplia para todos. En general, las guías médicas actuales colocan a estos análisis nuevos en un nivel de recomendación más bajo que la resonancia y la densidad del antígeno prostático, lo cual significa que la evidencia detrás todavía es más limitada y que no existen suficientes estudios comparando directamente cuál de ellos funciona mejor que los otros. Pero la estrategia general sigue siendo sencilla y vale la pena repetirla con claridad. Seguir haciéndose el antígeno prostático de forma regular y si ese antígeno o su tendencia empiezan a preocupar, el siguiente paso es la resonancia junto con la densidad del antígeno. Y como incluso una resonancia limpia puede dejar pasar hasta un 10% de los cánceres importantes, aquí es donde uno de estos análisis más nuevos puede ser útil, ya sea para ayudar a predecir el riesgo antes de una biopsia o como herramienta adicional para vigilar un cáncer de bajo grado que ya se está monitoreando de cerca en lugar de tratarlo de inmediato. Vale la pena decirlo con toda claridad, el hombre que atrapa esto a tiempo no tiene más suerte que los demás. Simplemente tuvo información que a la mayoría de los hombres, tal vez incluso a usted hasta este momento, nunca se les entrega de forma completa. Y esa información, la mayor parte de las veces, no le cuesta nada extra de su bolsillo. Y esto nos lleva a una pieza del expediente que el hombre de Houston con el que empezamos esta investigación nunca tuvo delante, las edades exactas en las que debería haber empezado a hacerse estas preguntas. Porque una cosa es decir, hágase la prueba en algún momento y otra muy distinta es darle un número concreto, con una fuente real detrás. La guía más reciente sobre detección temprana de cáncer de próstata, publicada por la Asociación Americana de Urología junto con la Sociedad de Oncología Urológica, es bastante clara en esto.
Para un hombre de riesgo promedio, la conversación sobre el primer análisis de antígeno prostático debería comenzar entre los 45 y los 50 años. Para hombres de mayor riesgo, esto incluye a hombres de raza negra, a hombres con una mutación genética heredada conocida y a hombres con un padre o un hermano diagnosticado a una edad temprana. Esa conversación debería comenzar antes, entre los 40 y los 45 años. Y para hombres de riesgo promedio entre los 50 y los 69 años, la misma guía recomienda repetir el análisis cada 2 a 4 años, ajustando ese intervalo según el nivel del antígeno, el riesgo personal y la salud general de cada hombre, siempre en conversación con su médico. Fíjese en algo importante aquí. Si en su familia hay un padre, un tío o un hermano que fue diagnosticado joven, eso no es un dato para guardarse por vergüenza o por no preocupar a nadie. Es literalmente información médica que puede adelantar su primera prueba 5 o 10 años. Compártalo con su médico la próxima vez que lo vea, aunque nunca antes lo haya mencionado. Conozcamos a otro personaje de este expediente, esta vez alguien que no es el paciente, sino la persona que cambió el rumbo de la historia. Una mujer de 63 años en El Paso, Texas, empezó a insistir con su esposo después de escuchar en la iglesia la historia de un amigo de la familia que había sido diagnosticado tarde. Su esposo, como muchos hombres, no quería hacer un problema de algo que probablemente no era nada. Ella no lo dejó pasar, hizo la cita, lo acompañó y se sentó con él en la sala de espera. Ese pequeño acto, tan común en tantos hogares hispanos, resultó ser exactamente el tipo de apoyo familiar que, según los propios estudios, aumenta las probabilidades de que un hombre se haga la prueba a tiempo. No hizo falta convencerlo con miedo. Hizo falta acompañarlo con cariño y con insistencia. Y hay otro grupo que merece una mención especial en este expediente: los veteranos. Si usted o alguien en su familia sirvió en las Fuerzas Armadas, el Departamento de Asuntos de Veteranos ofrece detección de cáncer de próstata como parte de sus beneficios de salud, muchas veces sin el mismo laberinto de aseguranzas privadas que enfrentan otros hombres. Un veterano de 66 años en Orlando, Florida, descubrió esto casi por accidente, en una plática con otro veterano durante una cita de rutina en la clínica. Llevaba años sin hacerse el análisis porque asumía que tendría que pagarlo de su bolsillo. No era cierto. Y ese malentendido tan simple lo había mantenido sin revisarse durante casi una década. Esto nos regresa a algo que ya mencionamos, pero que vale la pena repetir con toda claridad, porque es exactamente el tipo de barrera que separa a un hombre que se revisa a tiempo de uno que no. El dinero muchas veces no es el obstáculo real que parece ser. Para hombres de 50 años en adelante, Medicare cubre el análisis de antígeno prostático como parte de la visita de bienestar anual sin costo adicional. La resonancia magnética, cuando el médico la considera necesaria, generalmente también está cubierta por la mayoría de los planes de seguro médico. Donde sí puede haber un gasto de bolsillo importante es en esos análisis más nuevos, como el Stockholm 3 o el 4K Score, que muchas aseguranzas todavía no cubren de forma consistente. Pero las piezas fundamentales, las que de verdad marcan la diferencia entre atrapar esto a tiempo o no, generalmente ya están pagadas. Solo hay que saber pedirlas. Cerremos entonces el expediente de este caso, amigos, porque ya tenemos suficiente evidencia para señalar al verdadero culpable. No fue la edad, no fue la biología del cáncer en sí. El culpable real es una combinación de 3 cosas que se alimentan entre sí. Años de guías médicas confusas que muchos médicos y pacientes nunca actualizaron en su cabeza, un acceso desigual a un médico de cabecera constante que le recuerde a uno hacerse la prueba, y un análisis de sangre que, sin el contexto correcto, puede mentir en ambas direcciones, ya sea por un medicamento tan común como la finasterida o por revisarlo solo una vez en lugar de seguir su tendencia con el tiempo. Ahora que conoce al culpable, aquí está su guía de acción para esta misma semana. Si usted tiene 45 años o más, o 40 si hay antecedentes familiares, hable con su médico sobre cuándo empezar o sobre cómo interpretar el resultado que ya tiene. Si toma finasterida o dutasterida, menciónelo cada vez que le saquen ese análisis sin asumir que su médico ya lo sabe o lo recuerda.
Pida que le muestren su resultado junto al del año anterior, no solo el número de hoy. Y si en su familia hay un hombre que lleva años sin hacerse esta prueba, sea usted quien haga la cita, quien lo acompañe o quien simplemente le haga la pregunta en la cena del domingo. Antes de despedirme, quiero ser honesto con usted sobre algo importante. Todo lo que hemos conversado aquí es información educativa pensada para que usted llegue mejor preparado a su próxima cita médica, no para reemplazar el criterio de un profesional de la salud. Cada cuerpo, cada historia familiar y cada nivel de riesgo son distintos. Antes de empezar, cambiar o dejar cualquier medicamento o de decidir si le toca o no hacerse una prueba, hable siempre con su médico con la información que ahora ya tiene en sus manos. Piense de nuevo en aquel hombre de Houston, el camionero jubilado que se sentía perfectamente bien y que por eso nunca pensó en revisarse. Esa sensación de estar bien no tiene por qué cambiar. Lo único que tiene que cambiar es la costumbre de esperar a sentirse mal para actuar. Si conoce a un hombre en su vida, su papá, su esposo, su hermano, su compadre, que lleva años posponiendo esta conversación porque se siente bien, compártale este episodio antes de su próxima cita médica. Puede que sea exactamente la pieza de información que le faltaba para cambiar de qué lado de esa línea termina. Cuídese y cuide a los suyos con la misma atención con la que hoy investigamos este caso juntos.